Estoy aquí para compartirles mis reflexiones sobre el coronavirus y comentarles de antemano que el canal ha tenido una interrupción por una enfermedad que ha tenido mi mamá. Eso me ha cambiado la vida, por eso desde el mes de julio, si se fijan, casi no he subido videos. Por otro lado, este percance me ha llevado a reflexionar algunas cosas. En primer lugar, creo que la vida es lo más valioso que tiene un ser humano. Lo reiteramos en nuestras acciones de manera tácita día a día. También he de decirles que hasta en los casos extremos, como en el suicida o en el mártir, hay una confesión tácita de que la vida tiene valor. Y ellos renuncian a ella porque no aceptan vivirla de tal manera. Porque es tan valiosa la vida que incluso es mejor renunciar a ella antes que vivirla indignamente. Toda esta vida se trata de sobrevivir y de vivir bien. Hay gente que nunca logra vivir bien. Tal vez yo esté entre ellos. Lo cierto es que no por eso renuncio a esta posibilidad. La humanidad ha logrado, a pesar de ello, independientemente de casos particulares, una mejor calidad de vida en general. Por mucho tiempo la población humana se mantuvo estable en aproximadamente 1.000 millones de seres humanos en todo el globo terráqueo. Y la expectativa de vida, en general, hasta antes del descubrimiento de la penicilina, era de 40 años de edad. Los logros científicos que ha tenido la humanidad han sido formidables. Inventar la ciencia nos llevó mucho tiempo y lograr tener los avances que tenemos hoy en día también han costado bastante. Tenemos muchas contradicciones y muchos grandes problemas. Algunos de ellos ya los creíamos superados. Yo jamás creí que me fuera a enfrentar en pleno siglo XXI a una pandemia mundial. Una pandemia que me llevara a dudar de la posibilidad de continuar vivo mañana. Creo que este miedo todos los tenemos latente, al menos aquellos que nos hemos enterado de esta situación. Déjenme decirles que he encontrado muchas opiniones aquí en la Ciudad de México adversas y encontradas respecto al coronavirus. Hay quienes vemos un grave peligro en esto y hay quienes lo minimizan. Ciertamente la gente que ha minimizado esto lo hace desde dos bastiones, o desde la ignorancia o desde el autoengaño. Ambos son bastante peligrosos en este momento. He visto en varias comunidades de Facebook comentarios de gente que duda de esto. También incluso hasta antes de que empezara esta reclusión voluntaria, he escuchado mucha gente desde antes decir que esto es una invención de los medios de comunicación, que es una invención del gobierno, etc. Y todo desatendiendo o banalizando algo que evidentemente no se puede negar. No hay una especie de complot mundial para engañar a la sociedad mexicana. Esto no fue diseñado para perjudicar a este país. No niego que en un principio pensé que podría ser una estrategia geopolítica de los Estados Unidos para golpear a China.
Los hechos han mostrado que esto no es así. Los Estados Unidos están sufriendo bastante. La única explicación lógica a este evento es que la naturaleza ha actuado por su cuenta. Tenemos como humanidad cierta soberbia porque hemos logrado vencer grandes retos. Insisto, habíamos logrado vencer a las grandes catástrofes por enfermedad. A pesar del surgimiento del VIH, a pesar de las otras pequeñas epidemias muy dolorosas, nunca nos habíamos enfrentado desde al menos yo creo que la fiebre española con algo tan grave para la humanidad en términos de salud. Hay quienes consideran que es muy poca gente la que muere con esto, que prácticamente es una especie de gripa. Ninguna sociedad como China se va a bloquear, se va a paralizar y va a tener un gran rezago económico por una simple gripa. Esto es parte del autoengaño. Y hay quienes la catástrofe del día al día que tenemos respecto a la gente que muere de hambre, respecto a la gente que muere de otras enfermedades, la vuelve un estado de normalidad y entiende que esto es parte de la normalidad. Esta pandemia está rompiendo con la normalidad. Y también quien lo quiere negar, lo niega desde el autoengaño. Porque las naciones no se están paralizando por una especie de quimera. Porque los epidemiólogos, los biólogos evolutivos, los virólogos no están preocupados por una quimera. Porque la gente que murió, no murió por una quimera. Van más de 30,000 muertos y les aseguro que esta cifra no es la verdadera. Todas las naciones seguramente están amilanando, están taimando estas cifras ante la preocupación de sucumbir, ante el temor de los gobiernos de grandes reclamos y cobros de cuentas. He de decirles que empecé a monitorear este evento desde que surgió y la gente que me conoce perfectamente se puede dar cuenta de ello. Y déjenme comentarles que China desde un principio ocultó la magnitud del evento hasta que no pudo. Y les aseguro que los muertos son más de los que ellos aceptaron. Porque no registraron a todas las personas que murieron en su casa, ni todas las personas que prácticamente murieron sin autopsia. No nos engañemos. Esto es más severo de lo que creen. La razón de esta reflexión tiene que ver con un exhorto a los incrédulos. Tal vez no les logre cambiar la opinión, pero sí al menos quiero compartirles cierta información para que reflexionen. Déjenme comentarles que México es el país número 11 en población mundial. Según el INEGI, y esto es en la encuesta del 2018 del ENAID, que todavía no están los datos del censo de población y vivienda que se acaba de realizar, somos 125 millones de mexicanos. El país número 11 en población mundial. Eso ya es un problema, y más con los altos niveles de pobreza que tenemos. Por otro lado, déjenme decirles que nuestra juventud ya no es tanta como población. Tenemos una edad mediana aproximadamente de 29 años de edad. Aún así, tenemos un país en el que los jóvenes todavía son la mayoría. Sin embargo, el 41.9% de la población, y este es un dato que da el Coneval, prácticamente se encuentra en pobreza, que va desde la moderada hasta la extrema. Y el 57.3%
no tiene acceso a la seguridad social. Estos son datos oficiales. Estamos hablando que de esos 125 millones de mexicanos, ¿qué les gusta? ¿50 millones viven en pobreza aproximadamente? Ahora, resulta que en nuestro país, aunque el 83% de las personas dicen tener acceso a un servicio médico, en realidad mucho de este servicio es precario o es elemental. El 56.6% de los mexicanos se atiende en nuestro servicio de salud pública, que está claramente sobresaturado. Se ha hablado de que esta enfermedad golpea a la gente con debilidad. Se dice que la población que está en riesgo es la población anciana, en un país donde predominantemente tenemos jóvenes. Sin embargo, también tenemos una alta población en riesgo con estas complicaciones que la gente del ámbito de la salud ha observado. Están relacionadas con la diabetes, los problemas cardiovasculares y en general la inmunodepresión. Bueno, pues en este país hay en la población mayor de 20 años en adelante, 8.6 millones de diabéticos. Aproximadamente el 47.7% de la población con 20 años o más no se mide los triglicéridos, no sabemos cómo estamos ahí. Pero de los que se miden los triglicéridos, del resto de la población que lo hace, sabemos que el 19.5% de la población mexicana lo tiene alto. 11.4% de los adultos de 20 años o más consume tabaco, que es otro riesgo que está añadido a esta enfermedad. 11% suena poco, pero el 11% de 125 millones es bastante. El porcentaje de adultos con obesidad, que es otro factor que complica esta enfermedad, en México es aterrador. Estamos hablando que entre sobrepeso y obesidad, el 75.2% de la población mexicana padece de obesidad. Estos datos todos los he sacado de fuentes oficiales, del INEGI, de la Encuesta Nacional de Salud, ¿no?, de Coneval, como les mencioné. Y bueno, vamos con otro dato, con la gente que, por ejemplo, está inmunodeprimida por cáncer. En México no se tienen datos muy claros, pero, por ejemplo, la Asociación Juntos contra el Cáncer señala que aproximadamente cada año en México surgen 148,000 casos nuevos de cáncer y es la tercera causa de defunción en México. Estamos hablando de que el 12% de las muertes registradas en el país es por esta enfermedad. También, si pensamos en los otros inmunodeprimidos, aquellos pacientes que han contraído el virus del VIH, de inmunodeficiencia adquirida, pues estos en nuestro país se estima que son aproximadamente 250,000 personas. Todos ellos son susceptibles de padecer los estragos de esta enfermedad. Aquí en la Ciudad de México he notado claramente una gran despreocupación de mucha gente. Lo noto en las calles cuando salgo, y salgo, ojo, no por pasearme, sino para comprar la despensa
Y noto que los carros están circulando, etcétera, ¿no? No niego que haya gente que esté en extrema necesidad. Pues, hablamos hace ratito de que tenemos un 41.9% de la población en pobreza. No estoy reprochando eso. No estoy reprochando que la gente en pobreza se vea obligada a tener que arriesgar la vida. Que digamos, si el reproche viniera de esto, no sería hacia los pobres, sino hacia el sistema que los ha generado y que los ha orillado a esta situación. Lo cierto es que he notado mucha gente que va a las plazas comerciales, que va en la calle en sus vehículos como si estuviera transitando en un día ordinario. Veo también en mis vecinos que hacen fiestas a cada rato. La gente está sacando a pasear a sus perros, a sus niños, etc. A pesar de que ya se había solicitado que la gente se enclaustrara. He notado, incluso en comentarios, lo que he dicho anteriormente, que esto es un engaño, que esto no existe, o que los mexicanos aguantamos mucho. Lo han visto, por supuesto, en estúpidos como el gobernador de Puebla, pero también en estúpidos que andan a pie. O sea, para ser estúpido no hay que ser político, hay que ser estúpido y ya. Y definitivamente esto es lo que me preocupa, porque arriesgan sus vidas y arriesgan la vida de los demás. Porque es un virus nuevo, porque si supiéramos un poquito de, pues no voy a decir de biología, pero si estuviéramos, digamos, científicamente informados, sabríamos que un virus nuevo en una comunidad biológica que no tiene defensas para esta, ocasiona letalidades de todo tipo, incluso entre individuos sanos, que puede haber incluso oleadas de este mismo virus que tengan mucho más fuerza que otras, porque puede haber cepas distintas y los organismos también, y esto tiene que ver con la genética de las poblaciones, reaccionan distinto a estos embates de la naturaleza. El tema aquí es si realmente valoramos la vida propia y de los demás. Porque creo que no nos ha quedado claro como seres humanos que no podemos vivir sin los demás. Creo que no nos ha quedado claro como seres humanos que el egoísmo no nos conduce a una mejor vida. El reto que nos está presentando esta enfermedad se mete en la llaga de los peores defectos que tenemos como humanidad. No veo la solidaridad hacia los pobres, no veo la solidaridad hacia los funcionarios que han tenido que enfrentar este problema, no veo la solidaridad hacia los médicos. No veo la solidaridad con otras naciones que han sido diezmadas con esto y que han ocasionado burlas y una especie de actitud de superioridad de a mí no me va a pasar. No veo la posibilidad de que esto nos vuelva mejores seres humanos. Al menos no hasta este momento. A los que les estoy hablando, seguramente esto tal vez les ocasione un pitorreo. Sin embargo, en unas cuantas semanas, y por eso me he atrevido a hablar ahorita, quería estar mejor de voz y preparar más este documento. Creo que si lo hago más tarde, esto va a ser más, pues ya, no va a tener sentido. Estoy tratando de demostrarles que esto no es ninguna cosa de risa. La epidemia que tuvimos con Calderón, que afortunadamente no fue tan letal como esta,
creo que ocasionó la falsa idea en muchos capitalinos de que somos inmunes y de que se nos ha mentido. No somos inmunes y no se nos ha mentido del todo. Yo no dudo que se nos oculte parte de las perspectivas, parte de los escenarios proyectados, pero también he visto que la gente no está siendo responsable. Nuevamente, no podemos juzgar esto desde culpar al otro o responsabilizar al otro por lo que es mi propia responsabilidad como ser humano. La vida en este planeta es un fenómeno impresionante. No conocemos la vida en algún otro lugar del universo. Y aunque estadísticamente es probable que haya, definitivamente no es un fenómeno común. Y repito, hemos descubierto que es algo muy valioso para nosotros. Sin embargo, la principal causa de extinción de la vida en este planeta hemos sido los seres humanos, no el coronavirus. Estamos a tiempo para reivindicarnos ante el resto de los seres vivos y ante nosotros mismos como especie. Porque créanme que la causa número 1 de muerte de la humanidad y de esta epidemia no van a ser las enfermedades, va a ser el egoísmo y la estupidez humana. Ojalá estemos a la altura de este reto. Y quiero dejar en claro que en una época de pandemia, con toda la información disponible que hay, el decidir ignorar o el decidir autoengañarse es una inmoralidad. Y aquellos que deciden con la posibilidad de resguardarse salir, esos son los responsables de la gente que va a morir próximamente en la Ciudad de México y tal vez fuera de ella. Sigan saliendo de fiesta, sigan yendo a las plazas comerciales, sigan tomando vacaciones, sigan culpando al gobierno, porque cuando esto pase, al final, yo voy a ser el primero que les va a culpar a ustedes por su responsabilidad y por su estupidez decidida.